tienes la suerte de que tus enemigos tienen el cociente intelectual de un microbio. Tuvo que haber una pandemia que nos encerrara a todos como prisioneros en campos de concentración virtuales, pero éramos los fachos, los conspiracionistas. Ubíquese, no sea maleducado ni censurado. Empecemos por... Que no sea maleducado. Bienvenidos a todos al episodio 38 del podcast blanco de la nueva ultraderecha, un podcast sobre Agustín Laje y otros fachos hispanohablantes, y donde analizamos sus ideas y sus relaciones entre sí. Por lo que podría decirse, como diría el Gusti mismo, somos una Gestapo hispana. Hoy David no está, así que me dejo solo para hablar de un tema más o menos pesado, pero me parece a mí muy interesante. Y vamos a tratar de hacerlo un poco más divertido, ¿no? Y de nuevo, como él no está, cuéntese los chistes ustedes mismos, así me ayudan con esto. Esto es parte de nuestro estudio sobre los peligros del neoliberalismo o libertarismo, como lo llaman algunos, y cómo la demonización del socialismo es simplemente un invento facho. Y para el programa de hoy voy a resumir un libro que acabo de terminar llamado ¿Por qué las mujeres disfrutan más del sexo bajo el socialismo? Este libro fue escrito por Christine Gozzi, una etnógrafa estadounidense y profesora de estudios rusos y de Europa del Este en la Universidad de Pensilvania. Es conocida principalmente por su trabajo etnográfico en la Bulgaria postcomunista, además de ser colaboradora del campo de los estudios del género postsocialistas. Este libro es del 2019 y fue citado y reseñado de manera muy positiva en todos los medios, así que me resulta un estudio muy confiable. Y bueno, en los últimos años cada vez más personas están entusiasmadas con la idea del socialismo. Ya que seas o no uno de ellos, es fácil ver el atractivo, especialmente en el turbulento clima económico actual. Según una encuesta de Gallup, el 43% de estadounidenses piensan que el socialismo es algo bueno, comparado con el 51% que piensan que es algo malo, mayormente los viejos, ¿no? De la época de la Guerra Fría anticomunista. Mientras que el 6% no tiene una opinión. Mientras tanto, en 1942, solo el 25% de la gente pensaba que el socialismo era algo bueno, aunque curiosamente también menos gente pensaba que era algo malo, solo el 40%, mientras que el 34% no tenía una opinión. O sea, vemos cómo las opiniones, tanto negativas como positivas, aumentaron después de 1942. Y esto me hace ver que hoy estamos mucho más informados sobre el socialismo, aunque también estamos mucho más divididos. Probablemente el mayor problema es que, a pesar de estar más informados, muchos están mal informados de lo que el socialismo realmente es. Por ejemplo, cuando empecé este proyecto, puse en el Facebook de mi otro podcast, que tenía antes, que iba a hacer este proyecto, y alguien me dijo que estaba equivocado, que el socialismo y el comunismo, porque para esta persona eran lo mismo, eran intrínsecamente malos, porque el comunismo promueve la miseria, y bueno, y así, ¿no? En serio me dijo eso. También el otro proyecto que quiero lograr con esto, el otro propósito que quiero lograr con esto, nuestra otra meta, es aclarar qué es realmente el comunismo y el socialismo. Ya hemos hablado un poco de eso, pero en un programa, por más que hagamos un programa de 2 horas, no vamos a poder cubrir todo lo que es realmente el socialismo y el comunismo, así que vamos a seguir hablando de esto mientras dure el programa, me parece a mí. Según sus defensores, el socialismo resuelve muchos de los problemas que actualmente nos acosan como sociedad, como el desempleo y la desigualdad económica. También afirman que conduce a una mejor atención médica, educación y muchas otras cosas. Pero mejor sexo para las mujeres, incluso si uno es un fanático del socialismo, esto puede parecer un poco exagerado. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, eso es parte de lo que trata este libro, pero el sexo es solo la punta del iceberg. Como veremos, el socialismo podría mejorar la vida de las mujeres en una amplia gama de áreas, desde el ámbito romántico hasta el ámbito profesional y muchos campos intermediarios. Socialismo puede significar socialismo de Estado o socialismo democrático, y podemos aprender del primero mientras aspiramos al segundo. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas la palabra socialismo? ¿Es un régimen totalitario de pesadillas, como algo salido de una novela distópica? ¿Una utopía imaginaria donde todos son libres y felices? ¿Un estado de la era de la Guerra Fría como Alemania Oriental? ¿Un país actual como Dinamarca?
La palabra socialismo puede referirse a todas estas cosas y más, así que antes de sumergirnos en un argumento a su favor, primero aclaremos lo que queremos decir con esto. La gente puede pensar en cualquier sociedad que desee y llamarla socialista. Como dijimos, el tipo que me dijo, el socialismo es netamente una comunidad dedicada nada más que a hacer a la gente miserable. Eso es en su imaginación lo que es el socialismo, ¿verdad? Pero como dijimos, primero tenemos el socialismo de Estado. Los ejemplos más obvios son la Unión Soviética y los demás países de Europa Central y Oriental que se identificaron como estados comunistas. O sea, se llamaron a sí mismos estados comunistas durante la Guerra Fría, a pesar de que en muchas maneras contradecían directamente al comunismo marxista, el cual decía que no podía haber un gobierno central, sino que el gobierno debía estar en la gente. El control del gobierno, de los recursos y todo eso. Conocidos colectivamente como el bloque oriental, incluían a Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia y Alemania Oriental. Si bien diferían entre sí de muchas maneras y de que evolucionaron con el tiempo, estas sociedades compartían algunos rasgos claves. Cada una de ellas era un estado autoritario con un partido único que limitaba la libertad política de las personas y controlaba la economía a través de las empresas estatales y una planificación económica de arriba hacia abajo. De nuevo, una especie de socialismo antimarxista. Y quiero aclararlo porque el comunismo es una especie de socialismo, aunque el socialismo no es una especie de comunismo. O sea, es como decir que todas las universidades son escuelas, pero no todas las escuelas son universidades. De la misma manera, el marxismo es un tipo de socialismo, pero no todos los socialismos son marxistas. En este caso, China y la Unión Soviética se llamaban marxistas, pero contradecían en muchas maneras lo que enseñó Marx. Y por eso también, un país como Rusia y China se pueden llamar socialistas y sin embargo no promueven lo que socialistas de hoy como Alexia Ocasio-Cortez o Bernie Sanders promueven. Nada que ver. De hecho, cuando el Che viajó a Rusia y cenó con Khrushchev, quedó muy decepcionado con el comunismo soviético, comentando cómo en Rusia los líderes cenan en platos de cristal mientras la gente se muere de hambre, y dio un discurso en Algeria criticando el kirchnerismo, al khrushchevismo, al movimiento de Khrushchev, al gobierno de Khrushchev, lo que llevó a que Castro tratara de sacárselo de encima, ya que Rusia era uno de los principales financiadores de este nuevo país caribeño, de hecho creo que era el único. En contraste está el socialismo democrático, que podemos ver en funcionamiento en los países escandinavos contemporáneos de Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia, y en menores proporciones en todo el mundo. Incluso en un país tan locamente capitalista como Estados Unidos, tiene muchos planes socializados, programas socializados. A diferencia del socialismo de Estado, estos países tienen gobiernos democráticos, con múltiples partidos políticos compitiendo en elecciones libres y justas. No solo respetan los derechos políticos de sus ciudadanos, sino que van más allá al tratar de garantizar que todos disfruten de un nivel de vida digno. Para ello, cuentan con generosos sistemas de bienestar social que ayudan a las personas a satisfacer sus necesidades en áreas como vivienda, salud y educación. Algo que a Friedman y a Ronald Reagan les habría hecho que se le cayeran los calzones del susto, ¿no? El argumento que el autor analiza, el autor de este libro, es esencialmente el abogar por el socialismo democrático, no por el socialismo de Estado. Yo creo que nadie aboga por eso hoy en día. Dicho esto, también hay muchas lecciones que se pueden aprender del socialismo de Estado, el cual no fue puramente negativo tampoco. Sí, los países de la Unión Soviética y del bloque oriental tenían muchas deficiencias e hicieron muchas cosas horribles. Campos de trabajo, policías secretas, escasez de alimentos y más. Pero como veremos, también tuvieron algunos aspectos positivos, especialmente en el área de la promoción de los derechos de las mujeres. Al diseñar políticas para el futuro de nuestras propias sociedades, podemos tomar las cosas buenas del socialismo de Estado y dejar atrás las malas, similar a lo que pasa con otras sociedades del pasado, como la griega, la cual practicaba la esclavitud y no consideraba ciudadanas a las mujeres, y sin embargo, fue la cuna de la filosofía y contribuyó a enormes avances en las matemáticas, la astronomía, la democracia, la literatura y tantas disciplinas más. Copiemos lo bueno, dejemos de lado lo malo. Lo mismo con el comunismo ruso. Tenía fallas tremendas, pero no fue todo negativo. Sin embargo, me atrevo a decir que en sociedades ultraderechistas como la nazi, fue todo
absolutamente negativo y sin ningún tipo de aspecto redimible. Así que todos esos fachos europeos pueden irse a cargo. Bajo el socialismo de Estado, las mujeres se beneficiaron de programas y políticas que promovieron su inclusión en la economía. La idea de que la Unión Soviética y el bloque oriental hicieron algo positivo va directamente en contra de las narrativas con las que la mayoría hemos crecido. Si hay un mensaje que hemos recibido sobre ellos de nuestros profesores de historia, política y de incontables libros, programas de televisión y películas, es que el socialismo de Estado era 100% malo, muy malo. Fin de la discusión. No es casualidad que los mayores enemigos en las películas de los 80 eran todos rusos, desde la película de James Bond hasta Rocky IV, algo que todavía existe en realidad. Aunque después del ataque del 11 de septiembre, el enemigo pasó a ser mayormente árabe. Pero en realidad, esto es solo una parte de la historia. En este libro vemos el otro lado, algunas de las cosas buenas que sucedieron bajo el socialismo de Estado, particularmente para las mujeres. El punto no es negar o excusar las cosas malas, es simplemente complementar la imagen que la mayoría de nosotros nos hemos formado sobre la Unión Soviética y el bloque oriental. En un grado u otro, los gobiernos de la Unión Soviética y del bloque oriental proporcionaron a sus ciudadanos una amplia gama de servicios públicos y programas de bienestar social. Estos incluyeron la atención médica gratuita, el cuidado de los niños, la educación superior, junto con viviendas subsidiadas, transporte público, energía y alimentos. Y de hecho, muchas comunidades, muchas sociedades capitalistas hoy en día copian esto. En Europa, en Francia, por ejemplo, tenemos una sociedad en la que el cuidado de los niños es cubierta 80% por el Estado. Entonces, mucho de esto sí existe hoy. Hay planes de vivienda para gente pobre, incluso en Estados Unidos, el país más liberalista uno de los países más liberalistas del mundo. También Entonces, lo que quiero decir con esto es, tenemos que agradecerle tal vez a la Unión Soviética y al bloque oriental por darnos el ejemplo de estas cosas que luego nosotros copiamos, aunque nos falta rato, ¿no? También garantizaron empleo a todos sus ciudadanos, hombres y mujeres por igual. De hecho, fueron aún más lejos. Para alentar a ambos géneros a ocupar puestos en toda la economía, promovieron el avance de las mujeres en áreas como la ciencia, la ingeniería, la tecnología, la medicina, el derecho y la academia. En la práctica, eso significó brindarles acceso a la educación y oportunidades para avanzar en sus carreras. Por supuesto, Friedman está también en contra de que el gobierno se encargue de crear trabajos. Para ellos, esto tiene que estar todo en manos de las empresas privadas. Ahora, hay gobiernos que han tratado de crear trabajos justamente de gobierno para disminuir el desempleo, como en Argentina, donde el resultado fue realmente negativo, porque lo que hicieron fue crear oficinas o puestos donde contratan a gente que en realidad no tienen nada para hacer, porque no es un trabajo real, no hay nada que hacer. Eso es lo que le llaman en Argentina los ñoquis, ¿verdad? Gente contratada por el Estado que no hace nada. Por el otro lado, acá en Estados Unidos estamos tratando de pasar un presupuesto en el Senado, en el que Biden y su gente está tratando de pasar un presupuesto de 3.000 billones, creo, de dólares, algo así, o 3 billones de dólares, perdón, en el que quieren incluir muchísimos programas de, no sé cómo se diría, pero por ejemplo para mejorar las calles, para mejorar los edificios públicos, para mejorar los parques, las rutas, los puentes e infraestructura. Un presupuesto de infraestructura. Y ellos quieren poner muchísimo dinero en la infraestructura. ¿Por qué? Porque al hacer eso, no solamente tenemos calles más mejores donde manejar, puentes que no se van a caer, edificios que no se nos van a caer encima, como pasó en Florida. Vamos a tener una infraestructura mucho más segura, digamos, ¿no? Y a la vez vamos a crear trabajos para la gente. Esto es un trabajo en el que el gobierno le paga puestos bien pagados, bien remunerados a los constructores, a los contratistas, pero no son trabajos en los que no se está haciendo nada. Es trabajo en lo que la gente realmente está construyendo algo, están produciendo algo y se puede ver.
Es en general algo que nos beneficia a todos. Y a la vez, esas calles que son gratuitas, no son calles con peaje. Acá hay muy pocas calles con peaje, más que nada en California, donde las rutas están fuera de control, ¿no? El tráfico. Pero en lugares como acá en Utah, donde no hay... El tráfico es pesado, pero no es tanto como allá en California o en Nueva York, qué sé yo. Entonces, no hay tanto peaje. Casi todas las rutas de acá, todas las calles, son públicas. Entonces, nos beneficiamos todos, de nuevo, ¿no? Y eso es un trabajo garantizado por el gobierno. Y yo sé, una vez que terminen esas calles, esa gente va a quedar desempleada. Bueno, pero en realidad este es un proyecto que nunca se acaba. Acá en mi barrio, por ejemplo, todos los años tenemos 1 o 2 calles que las cierran completamente porque durante el invierno acá hace tanto frío que se congelan las calles, cae nieve, esa nieve se convierte en hielo y ese hielo quiebra las calles. Hace baches, ¿no? Huecos, pozos, grietas. Y eso se tiene que arreglar. Entonces el próximo primavera, cuando se acaba la helada, se empiezan a arreglar las calles. No todas las mismas calles. Arreglamos esta calle que tengo acá al lado. El año que viene arreglan la otra que está al otro lado. El año siguiente arreglan la de allá de 2 cuadras. Pero constantemente hay construcción acá. Constantemente. Porque si no, pasa lo que vemos en países como en el país natal de Argentina, donde las calles son prácticamente inmanejables. Están hechas mierda. Bueno, también garantizaron empleo a todos sus ciudadanos, ya lo dije, y esto significó brindar acceso a la educación y oportunidades para avanzar en sus carreras a las mujeres. Como resultado, las mujeres a menudo terminaron dominando estos campos, o sea que de la educación, de la ciencia, de la academia, del derecho, la medicina, la tecnología, la ingeniería, y obtuvieron algunos logros sorprendentes. Por ejemplo, en 1963, la cosmonauta rusa Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en el espacio, 20 años antes de que la astronauta Sally Ride rompiera esa barrera aquí en Estados Unidos. Con todo esto en mente, ponete en el lugar de una madre joven que vive en Alemania Oriental. Tendrías vivienda, ropa, alimentos subsidiados para tus hijos, además de acceso gratuito al cuidado de los niños en una guardería en una guardería pública. Y eso significaría que podrías continuar con tu carrera y conservar tu independencia económica. Ahora, compara esto con la situación en el occidente capitalista. Acá la maternidad puede ser algo muy costoso y requiere que la mujer haga mucho trabajo de cuidado no remunerado en la casa. El resultado es que muchas mujeres abandonan la fuerza laboral para convertirse en madres que se quedan en casa, al menos hasta que sus hijos tengan la edad suficiente como para ir a la escuela. Y si están en una pareja heterosexual, eso frecuentemente significa volverse económicamente dependientes de un hombre. Que no sea maleducado.